Hola, buenas a todos. Vamos a ver si ya acabamos con este último vídeo. Y bueno, espero que todos los que hemos estudiado pues aprobemos, ¿no? Bueno, en el módulo 3, el módulo 3 y módulo 4, ¿vale? Estas son 14 páginas. Voy a decir muchas cosas repetidamente, pero bueno, la idea es de que nos quedemos con conceptos muy claros, ¿no? Es decir, voy a hacer énfasis en ciertas cosas que hay que tener muy claras para la hora de resolver los ejercicios y entenderlos, ¿vale? No voy a dibujar todas las funciones porque me tomaría muchísimo más tiempo y bueno, ya sabéis, no utilizo ningún programa, sino directamente las imagino, ¿no? Dependiendo si es una función lineal o una función cuadrática, pues la imagino y la voy dibujando lo que sea, ¿vale? Bueno, primero empezamos con la definición esto de coste marginal, ¿vale? Como ya sabemos, el coste marginal es el costo de producir una unidad adicional, ¿vale? Es decir, lo que he dicho, costo de producir una unidad adicional, ¿vale? Y el ingreso marginal, en cambio, es el ingreso total por cada unidad adicional vendida, ¿vale? O sea, es decir, si yo aquí tengo un coste y un ingreso marginal, si en algún momento el coste marginal me supera al ingreso marginal, pues yo qué hago? Pues yo no sigo vendiendo, ¿no? Es decir, porque yo si voy a tener más costes que ingresos, pues efectivamente paro de producir, ¿no? O sea, con eso que voy, es decir, hasta qué punto las empresas eligen producir, ¿no? Es decir, hasta que el ingreso marginal y el coste marginal se igualan. ¿Por qué? ¿Por qué se igualan? Es decir, porque ahí maximizo los beneficios, ¿no? O sea, ahí estoy obteniendo el máximo beneficio a cuando, o sea, hay una determinada cantidad que yo ya produzco y donde el ingreso marginal es mucho mayor que el coste marginal y es decir, hasta ese momento yo ya, yo ya, yo ya maximizo los beneficios, ¿vale? Bueno, aquí repito un poco lo mismo, ¿no? Es decir, si el ingreso marginal es igual al coste marginal, ¿qué haremos? Que si son ingresos, pues son, yo lo que puedo es seguir aumentando la producción, ¿no? Es decir, hasta que puedo seguir ingresar, puedo seguir, si aumento una cantidad, pues a lo mejor ya me cambia, que ya el coste marginal sea lo contrario, es decir, que el coste marginal me sea mayor que el ingreso marginal, pues ya ahí sí ya para la producción, ¿no? Pero esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Esto es muy claro porque esto va a ser un comportamiento casi siempre, ¿no? En competencia perfecta, tanto como en una empresa que sea un monopolio, ¿vale? Es decir, si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, pues yo incremento la producción. Si el ingreso marginal es menor que el coste marginal, yo reduzco la producción. ¿Vale? Y ya si son iguales, pues la empresa está maximizando su beneficio, ¿vale? Una pequeña aquí cosas que hablan sobre los costes y cosas de estas, ¿vale? Es decir, que una función de coste, ¿eh? Esto es la función que está en función de Q, ¿vale? Por lo tanto, una función de coste puede tener un coste fijo y costes variables, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, a lo mejor tengo una empresa que imaginemos que yo, por ejemplo, si yo no tuviese una empresa que no tengo costes fijos, pues sencillamente yo depende, los costes que tendré van a ser de las cantidades, ¿no? Es decir, pero bueno, por lo general cualquier negocio hoy en día tiene costes fijos, ¿no? Yo qué sé, electricidad, luz, o sea, siempre, aunque no usemos la tarifa del internet, siempre voy a tener o sea, aunque yo no use el internet en casa, yo siempre voy a pagar, digamos, 30 euros de internet. Pues eso es un coste fijo, ¿vale? Si yo ya me paso de datos, pues ya imagino que los datos son las cantidades, pues ya me van a ser, ¿no? Eso va a ser un coste variable, ¿no? Sí, eso. ¿Vale? Es decir, un coste total siempre va a ser la suma de los costes fijos más los costes variables, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser los beneficios? Los beneficios simplemente van a ser cuando los ingresos totales menos los costes totales pues sean mayor que cero, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí, si un ingreso total, y si yo, imagínate, yo obtengo 200 euros y de costes totales, cuando yo hago tal, tengo otros 200, pues beneficio cero, ¿no? O sea, no me estoy vendiendo pan y estoy recibiendo pan, o sea, no estoy obteniendo ningún beneficio. El momento que el ingreso total menos el coste total sea mayor que cero, ya son beneficios, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya estoy obteniendo unidades monetarias para mí, ¿no? Bueno, el ingreso total, como ya sabemos, ¿de qué va a ser el ingreso total? Pues el ingreso total no es más que una función, ¿vale? Una función de ingresos, ¿vale? Una función de ingresos que va a venir determinada de la siguiente forma, ¿no? Es decir, el precio que yo vendo al público ¿eh? Y la cantidad, ¿vale? Ya veremos cómo en un mercado, un monopolio y en una competencia perfecta, todo va a variar dependiendo del precio, ¿vale? Del precio, porque en el monopolio
yo puedo mover el precio, en cambio en competencia perfecta yo no puedo modificar el precio, ¿vale? Ya lo diré por qué, ¿vale? Bueno, entonces aquí ya los vale, vale, en la competencia perfecta el ingreso marginal es igual al precio, ¿vale? Y luego lo diré por qué, ¿vale? Esto aquí, bueno, esto lo copio además, pero eran apuntes que tenía anterior, ¿vale? Si el ingreso marginal, pues hubiese dicho lo contrario, hubiese dicho lo mismo de arriba, ¿no? Que si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, pues sigo produciendo. ¿Vale? Bueno, aquí hablo un poco de teoría, ¿no? De qué es la empresa, ¿no? Es decir, una empresa siempre lo que busca, ya sea cualquier entidad, lo que sea, pues una empresa lo que busca son buscar, ¿qué? Beneficios, ¿no? Es decir, beneficios a partir de las funciones de una función beneficio, ¿no? Que depende de los ingresos totales menos los costes totales, ¿vale? Este tipo de empresas son unipersonal, donde hay un solo propietario, una sociedad, donde hay más de dos propietarios y ya son corporaciones, ¿no? Ya son corporaciones normales, por ejemplo, asociaciones o lo que sea, o simplemente corporaciones accionistas, ¿no? Donde la propiedad o el patrimonio se repartan entre los accionistas, ¿no? Es decir, ya hay dinero de por medio por gente que ha puesto para invertir, ¿vale? Bueno, una cosa que tener en cuenta que el coste de oportunidad no es un gasto, ¿vale? Porque es una cosa que no se puede medir en términos económicos, ¿vale? En el libro habla por ejemplo, a ver, yo pongo un ejemplo de decir, por ejemplo, hoy tengo un plan de ir a cine o quedarme en casa estudiando, ¿no? O sea, si yo no voy a cine y me quedo en casa estudiando, el coste de oportunidad que yo voy a tener es que voy a probar el examen de mañana, del examen de mercado. Es decir, yo prefiero quedarme estudiando mercados que ir a cine, ¿no? Ese va a ser un coste de oportunidad, ¿no? O sea, es como decir, la mejor opción de pérdida, ¿vale? O sea, no tiene valor monetario, ¿vale? Y también habla el módulo esto de ingresos y gastos y balance, cuenta de resultados, ¿vale? Bueno, la cuenta de resultados simplemente, si buscamos por Google, la cuenta de resultados son aquellas donde se van colocando ingresos y gastos, ¿no? Es decir, gastos ya sean gastos comerciales, gastos de administración y los ingresos por los que sean, ¿vale? Y en cambio en el balance ya van los activos, ¿no? Este término se usa mucho en la finanzas, ¿no? Es decir, los activos, por ejemplo, una empresa que tiene una propiedad sería un activo no corriente, ¿vale? Bueno, pero bueno, y si por ejemplo, si yo tengo dinero en el banco sería un activo corriente, ¿vale? O sea, es decir, de, yo los activos los voy a medir en orden de liquidez, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un coche, sería un activo no corriente. ¿Por qué? Porque yo para poder tener ese dinero en efectivo tendría que venderlo primero, ¿vale? Mientras que un dinero que yo tengo en el banco, pues yo voy directamente con mi tarjeta, saco dinero y ya está, ¿vale? Pasa igual de igual forma con los pasivos, ¿no? Hay pasivos no corrientes, pasivos corrientes. Pasivos no corrientes son pasivos corrientes son deudas a corto plazo y digamos pasivos no corrientes son deudas a más de un año, ¿vale? Y el patrimonio neto simplemente es, digamos, todo el capital social o todos los fondos propios de que disponga una empresa, ¿vale? Bueno, eso ya tal. Bueno, en cuanto a economía de escala, la economía de escala simplemente es lo que busca la economía de escala es vender las mayor unidades con menor costes de producción, ¿vale? Pero bueno, la economía de escala solamente, o sea, solamente existe cuando economía de escala cuando al duplicar, por ejemplo, la producción, el coste unitario o costo medio disminuye, ¿vale? Nos quedamos con eso, es decir, cuando yo duplico la producción, el coste unitario y el coste medio disminuye. No disminuyen siempre en la misma proporción, o sea, es decir, si yo aumento la producción, el coste medio y el coste unitario van a disminuir en orden decreciente, pero no con la misma proporción, ¿vale? O sea, aquí está, no en la misma proporción, ¿vale? En cambio, si aumento la producción, bueno, lo he visto, esto digo, si aumento la producción, vale, eso es lo que he dicho, ¿vale? Bueno, después el tema de concepto del monopolio, simplemente hay un único vendedor real y potencial, es decir, que este tiene poder en el mercado, ¿vale? Mientras que en el monopolio, pues, simplemente son pocas empresas y cada una usa una estrategia, ¿no? E incluso que se pueden ver afectadas por las otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en una calle hay una calle, por ejemplo, aquí en Barcelona, donde hay yo qué sé, muchas tiendas de los chinos, pues cada uno usa, bueno, los chinos no, exactamente es el mejor ejemplo, pero bueno, a lo mejor clínicas dentales que usan, cada una tiene sus ofertas, es decir, cada una tiene su estrategia, ¿vale? De oligopolio hay muchas empresas, perdón, bueno, hay pocas empresas porque cada una tiene su estrategia, ¿vale? O sea, si en una calle hay 3 empresas, pues cada una usará una estrategia diferente para vender un producto, ¿vale? El tema de discriminación de precios, por lo general la discriminación de precios lo van a hacer los que sean monopolistas, ¿vale? ¿Por qué?
Porque cuando yo busco discriminación de precios, es decir, yo quiero quedarme con la mayor parte del excedente del consumidor, ¿vale? Recordemos que la parte del excedente del consumidor es cuando la función oferta y la demanda se cruzan, existe un punto de equilibrio, existe un precio para que el mercado esté en equilibrio, pues yo lo que busco es quedarme con la mayor parte del excedente del consumidor. Para eso yo discrimino precios, ¿vale? Es decir, cobrar precios distintos por un mismo bien o servicio a los consumidores, ¿vale? Cobrar precios distintos por un mismo bien o servicio a los consumidores. ¿Qué pasa? Que a cada consumidor pues le daré precios diferentes, ¿vale? Para esto, para hacer la discriminación de precios hay que tener poder en mercado, ¿eh? Por eso en la competencia perfecta no se pueden discriminar los precios, ¿vale? Por ejemplo, como es el caso de las panaderías, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo vivo en un barrio donde hay varias panaderías, todas venden el mismo pan. Si alguna de ellas sube el precio, pues ¿qué pasa? Que ya la gente deja de comprar. Si en cambio si una de ellas baja el precio, pues entonces el mejor ejemplo es este, ¿no? La discriminación de precios en la competencia perfecta no se pueden discriminar los precios, ¿no? O sea, existen muchos compradores, muchos vendedores, es un producto homogéneo, ¿no? En el caso de la panadería, que es un producto igual, ¿no? O sea, todas venden el mismo pan, no existen barreras, es decir, que cualquier empresa puede entrar y salir del mercado cuando quiera, o sea, no, si una empresa que va a quebrar, pues puede salir perfectamente, ¿vale? Y la información es totalmente libre, ¿no? O sea, cada panadería sabe lo que la otra vende, o sea, ninguno está vendiendo ahí, no son como empresas no son como otro tipo de empresas como Microsoft, Apple, o sea que la competencia no es perfecta, ¿vale? Porque hay información que no se comparte, ¿vale? Entonces, en competencia perfecta, pues ya hemos dicho esto, por ejemplo, por el tema de discriminación de precios, simplemente es cobrar precios distintos por un mismo bien a los consumidores, ¿vale? Son cobrar precios distintos, tal, ¿vale? Y lo que he dicho antes, para poder hacer discriminación de precios tiene que tener un poder de mercado y que no exista la reventa, es decir, que mis productos no sean revendidos, ¿vale? Para la discriminación de precios hay que tener tres conceptos muy claros, ¿no? Es decir, los grados de discriminación de precios, ¿no? El primer grado, digamos que es el ideal, ¿no? Es decir, cobrar a cada individuo el precio máximo que esté dispuesto a pagar, ¿no? Es decir, ya sabemos que si esta es la función oferta y esta es la función oferta y esta es la función demanda, yo lo que me quiero quedar es con la mayor cantidad de precios, ¿vale? O sea, con el precio máximo que un usuario está dispuesto a pagar, es decir, que me quedo con la mayor cantidad del excedente del consumidor, ¿vale? En la segunda parte, por grado o por bloque, simplemente es ¿qué produce esto? Induce al mayor consumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe lo que es la economía de escala, ¿vale? Que ya más adelante explicaré qué es la economía de escala, cuando que ya lo explico arriba, pero bueno, ya está, ¿vale? Bueno, volveré ahora a explicarlo otra vez. Bueno, esto es simplemente por bloques. Es decir, yo selecciono, por ejemplo, cuando una empresa muy grande vende productos a otras empresas y a lo mejor te hacen un pack de 3x2 o 2x1, lo que sea, pues ya estoy haciendo bloques, ¿vale? O sea, estoy vendiendo, estoy vendiendo por bloques, ¿no? Los productos, ¿vale? Ese es el mejor ejemplo de esto. Ahora explicaré arriba. Bueno, y el tercer grado o tercera opción es simplemente segmentar el mercado. ¿Qué es segmentar? Es decir, dividir el mercado, ¿no? Es decir, separarlo, ¿no? Por según raza, región, edad y lo que sea, ¿no? O sea, el comportamiento de una persona adulta va a ser muy diferente al comportamiento que tiene un niño que está acabando la ESO, ¿no? Es decir, o sea, hay gente que va a ser más sensible y menos sensible, ¿no? Bueno, lo importante es, bueno, aquí el precio, ¿vale? Si una persona es muy sensible a la subida de los precios, se le cobrará menos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puedo como subirle el precio, ¿vale? En cambio, a aquellos que son menos sensibles, pues se le cobrará, perdón, aquí es más sensible, si soy más sensible, se le cobrará menos, efectivamente. Y si soy menos sensible, se le cobrará más. Esto es correcto, ¿vale? Ejemplo aquí, las tarjetas de metro, ¿no? Que son 50, a los mayores de 50 años les cobra una cosa y a los estudiantes les cobra otra, ¿no? Pasa igual en el tema de las comidas, un buffet libre, ¿no? Un buffet libre, cuando un niño come, no come la misma cantidad que un adulto, ¿vale? En cambio, los adultos, pues, tal. Aquí hay discriminación de precios. Por eso es que, efectivamente, cuando voy a un menú de estos, un buffet libre, pues los niños pagarán igual 5 euros y los adultos pagarán 10, ¿vale? En cuanto aquí a la economía de escala que me he saltado, ¿vale? Bueno, ya sabemos que la economía de escala, pues eso, ¿no? Es decir, cuando al duplicar la producción, el coste unitario, el costo medio disminuye, ¿no? O sea, yo voy aumentando la producción, pensamos que siempre son cantidades que van de aquí, uno, por ejemplo, 1, 2, 3, va aumentando la producción, va disminuyendo el coste medio o el coste unitario, ¿vale?
¿Y por qué hablo de coste medio y coste unitario? Porque cuando hablamos de coste unitario, simplemente es cuando pasa de forma interna, ¿no? Es decir, la empresa puede reducir el coste unitario con su propia producción, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una fábrica de coches que tiene un local, tiene un local, entre más coches vendas, pues podrá disminuir, o sea, entre más coches vendas podrán eh, pagar esa fábrica con todos los ingresos que provocan esos coches, ¿no? En cambio, por ejemplo, de forma externa pasa totalmente lo contrario. Una planta por lo general tiene todos los servicios en el mismo lugar, ¿vale? En cambio, de forma externa, el coste medio disminuye, ¿vale? ¿Por qué? Porque de forma externa, por ejemplo, si quisiéramos filmar una película en Hollywood va a ser mucho más probable encontrar a camarógrafos, actores, actrices, lo que sea. Entonces, digamos que lo tengo todo junto, ¿vale? Eso es. Economía de escala puede ser interna, externa. Interna, reduzco el precio unitario y externa, reduzco el coste medio, ¿vale? Bueno, aquí ya la segmentación del mercado, perdón, la discriminación de precios, ya lo he dicho, de un primer grado, segundo grado, tercer grado. Bueno, las condiciones de competencia perfecta, ¿vale? Es decir, que existen muchos compradores y muchos vendedores, nos acordamos de los panes. Es un producto homogéneo, ¿qué quiere decir? Porque el producto siempre es el mismo, ¿no? O sea, los panes al final, una panadería u otra vende el mismo pan, pero bueno, todas ofrecen el mismo producto, ¿vale? Información completa, es decir, que hay información para que todas las empresas sepan, ¿vale? Y no existen barreras de entrada y salida, es decir, que una empresa si usted quiera, pues puede entrar o salir cuando quiera, ¿vale? Bueno, en competencia perfecta, ¿vale? Lo que he dicho antes, ¿no? No voy a repetir muchas cosas, pero bueno, quiero que quede claro. No se puede comprar, no se puede cambiar el precio, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Son homogéneos y no existen barreras. He repetido siempre estas mismas cosas que van a salir igual en un tipo test en el examen, ¿vale? Como ya sabemos, aquí está el precio, ¿vale? Y aquí están las cantidades, ¿no? Que van aumentando, ¿no? De derecha a izquierda van aumentando, ¿vale? Partimos de esto, ¿no? Una función de costos totales, una función de ingresos, ¿vale? Una función de ingresos en competencia perfecta quiere decir que no puedo tocar el precio, ¿vale? O sea, el precio, por eso sale de la función de ingresos totales de aquí, porque yo el precio no lo puedo tocar, o sea, el precio siempre va a ser el mismo. ¿De qué van a ingresar, de qué va a depender los ingresos? Del número de unidades, ¿no? Dice, si yo, por ejemplo, aquí, el ingreso total, que es el precio por cantidad, ¿vale? El precio de la unidad por cantidad, si yo, aunque tenga el precio de 10 euros, vendo cero cantidad, pues estoy aquí, ¿no? Si a medida que yo voy aumentando la cantidad, vendo uno, pues estaré aquí. O sea, la función, el ingreso total va a ser una función lineal, ¿no? Va a ser así, va así, creciente, ¿vale? En cambio, la función de costes totales, como ya sabemos que tiene costes fijos, costes variables, pues va a ser un poco así, ¿no? Es decir, va a tener esta forma, ¿vale? Va a tener esta forma. Cuando a estas yo le hago la derivada al ingreso total, simplemente va a ser el ingreso marginal. Acordamos que siempre estamos competencia perfecta ahora, es decir, que el precio no lo puedo tocar, el precio siempre va a ser el mismo, ¿no? O sea, este precio no lo puedo tocar, ¿vale? Va a ser el mismo, o sea que el ingreso marginal sería así, ¿vale? No puedo tocar el precio. En cambio, cuando yo derivo la función de costos totales, va a ser una curva así, va a ser una curva así, ¿vale? Dependiendo de la función, pues tendrá una forma u otra, ¿no? Es decir, ya sabemos que si yo le doy un valor de una función de coste marginal para 0, pues ya si tiene coste variable, pues tendrá aquí y demás. Bueno, ya sabemos que cogerá una forma así la función, ¿vale? Cuando el coste marginal se iguala al ingreso marginal, en ese momento la función de costes y la función de ingreso, de función de costes total e ingreso total, cuando aquí el coste marginal y el ingreso marginal se igualan, es decir, se cruzan, ¿vale? Es como si yo en la función de costes totales y el ingreso total estuviésemos aquí, ¿vale? Es decir, donde hay más barrigas, ¿no? Es decir, aquí vemos que el ingreso total es mucho mayor, ¿vale? Es mucho mayor. Es mucho mayor que ¿qué? Que el costo total, ¿vale? Y en este momento aquí yo estoy maximizando beneficios, ¿vale? O sea, en este momento de aquí, ¿vale? Bueno, aquí lo he hecho de otra forma, prácticamente es lo mismo, ¿no? Es decir, la función de ingreso marginal, ya sabemos que es la derivada del ingreso total y esta función de coste perdón, la función de coste marginal que me he inventado aquí, cuando yo me ubico aquí,
pasa lo contrario, pasa cuando el coste marginal y el ingreso marginal se igualan, estoy yo notificando los beneficios. ¿Por qué? Porque la función del ingreso total y coste total existe esta barriga, ¿vale? Es decir, aquí yo estoy maximizando los beneficios, ¿vale? Bueno, hay un ejercicio por aquí que es a ver, no sé de qué tal, bueno, me dan una función me dicen, bueno, creo que es el ejercicio, uno de los ejercicios que de la PEC 3, a ver, sí, este de la PEC 3, que me dice que me dice que simplemente es el ejercicio 1 de la PEC 3, ¿vale? Es decir, que calcula el coste marginal, ¿vale? Con el coste marginal, pues evidentemente, esto es la función de coste, ¿vale? Esto es la función de coste. El coste marginal va a ser la derivada en función de Q, ¿de qué? Que esta es lo que voy a dar derivada. Y esto va a ser la función de coste, ¿vale? Que tendría que poner un paréntesis y una Q, que estaría mal, matemáticamente mal escrito, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es derivar esta función, pero ¿qué voy a derivar? La Q, ¿vale? Esto va a ser la variable, ¿vale? La derivada de 500.000, la derivada de un número va a ser 0, la derivada de 300Q va a ser 300, ¿vale? Y aquí simplemente sería la derivada de una función elevado a la n va a ser n, que sería 2 por 2, 4 por f por n a la menos 1, ¿no? Es decir, si yo tengo una función aquí, f a la n, a ver, f a la n sería n, esta es la derivada, ¿vale? La función sería esta, ¿no? Que sería esta que está aquí, f, n por f, a ver, esto sería una f, y aquí sería, a ver si sale, n menos 1, ¿vale? Para los que dudan siempre de por qué la derivada es así, ¿vale? La derivada de una función es simplemente la función elevada a n, que lo vemos aquí, que esta es la función q, el n es el número, ¿vale? Simplemente lo que hago yo es bajar la n, pero como aquí hay bajar la n, y como aquí hay un 2, 2 por 2, 4 por la función, pues 2 menos 1, que sería esto, ¿no? 2 por 2, 4 y 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 1, que sería 2 menos 1, 1, ¿vale? Bueno, y aquí me dicen, este ejercicio lo he querido explicar con más detalle, ¿por qué? Porque me dicen, dice, si el precio de cada camión del agua vendido es de 100, ¿qué tendría que hacer la empresa? ¿Vale? Ojo, ¿por qué? Porque aquí solamente me están dando una función, y es la función de costes, ¿vale? O sea, aquí yo podría saber si me diera la función de ingresos, ¿no? Es decir, yo haría la función de ingresos, haría el ingreso marginal, aquí derivaría esta función, tendría el coste marginal y vería, ¿no? en qué cantidades, por ejemplo, yo puedo ver que cuál es mayor, ¿no? Pero bueno, como no la tengo que depender de esta función, ¿vale? Y entonces acordamos que esta función es una función de costes totales que tiene coste fijo, que son estos 500.000, y esto sería los costes variables, ¿vale? Entonces digo, vale, con los costes variables me apoyo y digo, cuando el precio sea mayor que los costes variables medios, ¿eh? la, la empresa produce pérdida. Bueno, aquí le he puesto, sí, sí, vale, la empresa produce, a ver, si el precio es mayor, si el precio es mayor que si el precio es mayor que el coste medio, eh, existen ganancias. Y si el precio es menor que el coste, a ver, repito aquí otra vez, ¿vale? Lo tengo aquí, lo estoy. Si el precio es mayor, existen ganancias, ¿vale? Si el precio es menor que el coste medio, hay pérdida. Es decir, si hay pérdida, yo paro de producir. Si hay ganancia, sigo produciendo. Y si el precio es igual al coste medio, la ganancia, dice, cuando esto se iguala, ¿vale? Las ganancias extraordinarias son cero. Solo existen las ganancias normales, es decir, la de o sea. Bueno, entonces, ¿por qué me he querido yo hacer esto, ¿vale? Porque yo digo, si tengo el precio 100, ¿vale? Que es lo que me da el ejercicio, y tengo la función de costes totales, que es esta, ¿vale? Entonces, el coste variable medio simplemente sería, el coste variable medio sería la función de costes variables partido del número de cantidades, ¿vale? Como las costes variables lo hemos identificado, que sería esto que está aquí, 300Q menos 2Q cuadrado partido de Q, porque son las cantidades, yo al operar esto me queda esto, ¿vale? Yo al operar esto me queda esto.
300 menos 2Q, ¿vale? 300 menos 2Q, ¿vale? Esto es bueno, la función de costes variables medios, ¿eh? Y bueno, aquí antes de arriba tenía el precio, ¿vale? Entonces me decía que el precio es igual al coste marginal, ¿vale? El coste marginal ya sabemos que siempre voy a, cuando el ingreso marginal es igual al coste marginal, digamos, eh, no estoy teniendo pérdida, ¿vale? Entonces en este momento las cantidades son 50, ¿vale? Como ya las cantidades son 50, yo digo que cuando tengo aquí esto, pues sustituye aquí el 50 y me da el coste variable medio, ¿vale? Como ya tengo el precio y el coste variable medio, pues ya puedo decir si existen ganancias, hay pérdidas, ¿vale? Entonces digo, vale, si el precio en su momento el precio era de 100 y el coste variable medio era de 200, ¿qué quiere decir? Que el precio es menor que el coste medio, que el coste variable medio. Es decir, aquí, que el precio es menor que el coste variable medio. Es decir, que yo puedo ya suspender la producción, ¿vale? Suspender la producción. Aquí este ejercicio tenía su truquillo porque no nos daba la función de ingreso. Bueno, y a ver, seguimos con más de lo mismo, con el tema de competencia monopolística, ¿no? Es decir, parecido al de la competencia perfecta, solo que aquí hay una situación en que cada empresa vende su producto heterogéneo, ¿no? O sea, ya aquí los monopolistas venden un producto diferente, aunque sea por muy parecido. Por ejemplo, el de la Coca-Cola y la Pepsi, aunque creamos que son dos bienes sustitutos y que uno puede sustituir al otro en determinado momento, no son iguales porque son en alguna característica son diferentes. Hay gente que le gusta más la Coca-Cola y hay gente que le gusta más la Pepsi. Vale, competencia monopolística, ¿no? Aquí ya lo digo, producto homogéneo, ¿vale? Perdón, producto heterogéneo. Cada producto es diferente. Competencia perfecta, producto homogéneo. Aquí existen muchas empresas. Como sabemos aquí en la competencia perfecta, el precio no se puede tocar, nos acordamos de los negocios de pan. Y en cambio aquí el monopolista puede tocar el precio, pero no lo puede tocar a un libre criterio, sino con ciertas cosas, ¿vale? Que veremos más adelante. Aquí el monopolista tiene entrada y salida, lo que no quiere decir que los consumidores siempre quieran los más baratos, es decir, ellos ya elegirán, ¿vale? Pero todo va a ir en función también del precio que pongan, ¿vale? Y de los costes marginales que ya lo diré más adelante. Bueno, esto sería las funciones del monopolista, ¿no? Es decir, el ingreso marginal siempre va a ir así en esta forma, ¿vale? El ingreso marginal, a medida que yo voy aumentando las cantidades, pues el precio va disminuyendo, ¿vale? Y la demanda, pues efectivamente, ¿no? Si voy bajando el precio, los van a tender a comprar más, ¿vale? Si yo voy a grabar aquí, ¿vale? El coste marginal va a ser entonces una curva así, esta curva. En el lugar donde el punto este que está aquí es un punto donde, donde el ingreso marginal, o sea, si aquí el ingreso marginal se iguala con el coste marginal, a ver, como digo, a largo plazo y a corto plazo, ¿cómo lo explico aquí? Bueno, mira, a corto plazo es decir, conseguir una demanda inelástica para evitar que otros consumidores se vayan a los otros productos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe diferenciado cada producto. En cambio, a largo plazo existen tantas empresas que los beneficios son cero. O sea, estos son los comportamientos, digamos, a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo al final sería ineficiente, y a corto plazo ineficiente. Y en cambio a largo plazo los beneficios son cero. La demanda sigue siendo elástica. Bueno, aquí el comportamiento monopolista ya sabemos que se comporta de igual forma que los mercados de competencia perfecta, es decir, donde el ingreso marginal es igual al coste marginal, ¿vale? Como ya sabemos, la función demanda, yo si por ejemplo aquí, a medida que yo voy disminuyendo los precios, pues hay más más unidades demandadas, ¿no? ¿Vale? Esto vemos aquí,
esto lo vemos aquí y esto lo vemos aquí, ¿vale? Dice, el monopolista es ubicarse en el punto donde los beneficios sean los máximos, ¿vale? Bueno, en el punto donde los beneficios son los máximos, es decir, yo lo que intento, con lo que decía antes, ¿no? Es decir, voy a buscar el lugar donde, las personas estén dispuestas a pagar mayor precio, ¿vale? Y eso se encontrará donde, por encima en el excedente del consumidor, ¿vale? Si aquí existe un punto de equilibrio, ¿vale? Yo lo que voy a buscar es desplazarme en estos precios donde la gente esté dispuesta a pagar esos precios, ¿vale? Sí, a un precio muy alto y yo tener menos cantidades, ¿vale? Vale. Bueno, entonces la función demanda es esta, ¿no? Ya sabemos que va aumentando, pero va disminuyendo en función del precio, ¿vale? El costo marginal simplemente ya lo sabemos, ¿no? Va a ser una función de que si no hay cantidades, pues no va, ¿vale? Va a ser siempre así también, ¿vale? Cuando esas se cruzan, ¿vale? Y esta va a ser la función de, esta va a ser el ingreso marginal, ¿vale? El ingreso marginal es igual al coste marginal. Yo trazo una línea para arriba, ¿vale? Y este es el lugar, nos acordamos como si esto fuera este va a ser el lugar donde yo tengo más beneficios, ¿vale? O sea, en el comportamiento monopolista este va a ser el lugar geométrico donde yo tengo beneficio. Aquí estoy pagando un precio muy caro, ¿vale? Bueno, la curva de demanda siempre va a ser pendiente negativa, ya lo vemos siempre, ¿no? Es decir, cuando bajan los precios, los consumidores comprarán más, efectivamente, bajan los precios. Si yo bajo el precio, consumidor, habrá más demanda, ¿vale? Y aquí vemos que la empresa monopolista determina su propio precio, pero si es un precio muy alto, los consumidores demandarán menos cantidades. Por eso es decir que ellos realmente van a cobrar el precio donde el coste marginal se iguala con el ingreso marginal, ¿vale? Es que va a ser este punto. Y entonces cuando yo trazo ese punto ahí, este punto que va a ser el punto óptimo, ¿vale? La PEC 5 habla de oferta, demanda, ¿no? Ya sabemos que oferta, demanda, ¿no? Dice cuando se cruzan existe equilibrio de mercado, ¿vale? Es decir, que no hay exceso de oferta ni de demanda. Recordamos los términos, no hay exceso de oferta ni de demanda. Y la ley de demanda dice qué precios están dispuestos a pagar los consumidores, ¿vale? Sí, estos son los precios que nos acordamos, que ya en un mercado como el de arriba ya vemos que a medida que yo voy aumentando aquí, pues sigue aumentando el precio y las cantidades van disminuyendo, ¿vale? Digo, toda esta área que vemos aquí es aquello que el consumidor está dispuesto a pagar y no ha pagado, ¿vale? Por lo general, ¿por qué? Porque yo he pagado en este punto de aquí, donde es el punto de equilibrio, pero podrían pagar esto, ¿vale? También, sobre este precio, arriba. Vale, la PEC número hablan de la renta presupuestaria, ya vemos que depende de la renta presupuestaria simplemente depende de la cantidad de renta, ¿no? Es decir, ahí está un ejercicio de Laia, donde siempre M va a ser la pendiente, esto va a ser el precio de un bien, esto va a ser las cantidades, el precio del otro bien, las cantidades. Digamos que el Laia dice que el Laia va 2 veces al cine, nos dice de averiguar la renta presupuestaria, ¿no? Es decir, la renta, lo que dispone el Haya para ir al cine. Si el Haya va 2 veces al cine y cada entrada, pues son 10 euros, ¿vale? 10 euros. Por lo general, cuando una función, bueno, lo explicaré más adelante para que lo veamos. Luego, por ejemplo, si va a esquiar, si cada ida a esquiar le vale 45 euros, va a ser el precio del peso de X2, ¿no? Es decir, aquí está la pendiente no, la renta presupuestaria va a ser el precio de un bien por las cantidades más el precio del otro por las cantidades. ¿Vale? Como aquí ya hablo de 5 euros y de tanto esto, ya lo tengo todo. O sea que simplemente calcula esto y ya está. ¿Vale? Calcula M. ¿Vale? Yo sé cuánto vale M. ¿Vale? Yo sé cuánto vale M. O sea, es decir, ahora podríamos calcular también cuál sería la punto de la sexta óptima, pero bueno, no lo vamos a hacer, ¿vale? Porque nos haría falta una función de utilidad, ¿vale? Bueno, dice, nota, en este modelo existen, en este modelo solo existen estos dos bienes, pero también se pueden hacer de una forma tridimensional, es decir, entre dimensiones, no sé, es de X y Y, pero bueno, no vamos trabajando, no vamos a hacer eso, ¿vale? Y como ya sabemos, esto es la variable dependiente, ¿vale? ¿Qué más? Dice, la renta presupuestaria siempre es el cociente de los precios. Dice, la renta presupuestaria siempre es el cociente del precio de los dos bienes. Esto. Esto que está aquí. Vale, que esto va a ser la ecuación de la renta.
esto es la ecuación de una recta. Si buscamos por Google o en Internet o lo que sea, y vemos, esto sería la ecuación de la recta, ¿no? Dándole valores de x sub 2, x sub 1 y demás, ¿vale? Bueno, en el módulo 3, este módulo habla de, nos dan un coste variable medio, ¿no? Y nos dice, bueno, el coste variable medio es 60 más q cuadrado menos q, ¿no? Ya sabemos que son costes variables, esto sería un tipo de coste fijo que ya se ha hecho fijo, ¿vale? Como ya sabemos, el coste variable medio es simplemente es la derivada de la, perdón, los costes variables partidos de las cantidades. Vale, bueno, tenemos la función de coste variable medio y entonces para minimizar una función lo que tenemos que hacer es la derivada, ¿no? Es decir, la derivada del coste variable medio, ¿vale? Cuando yo hago la derivada del coste variable medio, sí, o sea, cuando yo estoy minimizando, yo estoy haciendo que esa función sea cero en algún momento, ¿vale? El coste variable medio, cuando yo hago la derivada de esto, ya sabemos que el coste variable medio, este va a ser normal. Cuando yo haga la derivada va a ser 2q, porque la derivada de 60 va a ser 0, 2q menos 15, ¿vale? Cuando tengo 2q menos 15, ya esto me queda una ecuación, ¿no? Una ecuación de la cual puedo saber cuál es el valor de q, ¿no? Es decir, la empresa obtiene el mínimo de coste variable medio cuando su producción es de 7,5 unidades, ¿vale? Es decir, cuando el coste variable medio, que sería esta función, ya estoy 7,5. También podríamos calcular el precio, pero es decir, que por debajo de este precio la empresa cierra, o sea, por eso se llama el mínimo de explotación. Por debajo de este precio del coste variable medio la empresa no está dispuesta a vender, ¿vale? Vemos que el coste variable medio es esto, vemos que es una función cuadrática, ¿vale? Una ecuación de segundo grado, por lo tanto ya me puedo imaginar que es una curva. En el eje de la Y representamos el coste variable medio y el precio, ¿vale? Y en el eje de las X ya sabemos que siempre son el número de cantidades, que no lo he puesto aquí, pero bueno, aquí estaría. Bueno, en el caso monopolista, ya sabemos que el caso monopolista no puede cambiar los precios. Nos acordamos, ¿no? Perdón, el caso monopolista sí puede cambiar los precios, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué significa en caso de maximizar los beneficios? Es cuando el ingreso marginal siempre va a ser igual al coste marginal. Eso nos acordamos siempre, porque la mayoría de empresas van a hacer eso, ¿vale? Maximizar los beneficios. Cuando producir la cantidad que se haga en su ingreso, dice cuando producir la cantidad que haga en su ingreso marginal al coste marginal. Es decir, producir la cantidad que haga que su ingreso marginal sea igual al coste marginal. Esto ya sabemos que va a ser siempre así. Ingreso marginal va a ser igual al coste marginal. Eso va a ser maximizar beneficios, nos acordamos, ¿no? Porque cuando teníamos la función de ingresos totales y de costes totales, era ver en qué punto la función de ingresos totales y los costes totales existía esta barriga, ¿no? Es decir, cuando los ingresos totales eran mayor que los costes totales, ¿no? O sea, cuando el coste marginal e ingreso marginal se igualan, en la función de costes y ingresos totales pasa esto, ¿no? Es decir, en este momento los ingresos totales son superior, arriba, son superior que los costes totales. Por lo tanto, estoy ganando. Bueno, estoy ganando no, que no tengo ni pérdida ni ganancia, ¿vale? Bueno, nos hemos quedado por aquí, ¿vale? Bueno, esto simplemente nos dan coste variable medio, ¿no? Es decir, que los costes de variable medio quiero obtener el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo coste variable medio. Simplemente es hacer la derivada del coste variable medio, calcular el valor de Q y ver cuál es el punto por el que la empresa no estaría, esta sería la cantidad por la que la empresa no estaría ya dispuesta a bajar, ¿no? O sea, esta cantidad ya supone ya pérdida, ¿vale? O sea, a partir de aquí, bueno, ¿y qué más? ¿Cómo podríamos saber cuál es el precio, no? Si, por ejemplo, si ya tengo las cantidades, simple, por ejemplo, es, como ya tengo la función de coste variable medio, escoger esas cantidades, sustituirlas en la coste variable medio y ya yo podría saber cuál es el precio. No me lo piden, pero bueno, ya lo tengo aquí, ¿vale? Es decir, una función de coste variable medio me puede decir cuál va a ser el punto
el precio, digo, es el precio y el mínimo de explotación, ¿vale? O sea, ¿cuál es el precio porque yo tengo más beneficios y cuál es el mínimo de explotación? Aquí, 7,5. ¿Vale? En el caso monopolista, lo mismo otra vez, son maximizar beneficios, es decir, cuando producir la cantidad que sabes sea igual al coste marginal. Esto ya lo hemos repetido 10.000 veces. Ingreso marginal va a ser igual al coste marginal. Esto va a ser, y ahora va a ser siempre, tanto en monopolio como en competencia perfecta. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a hacer porque había que responder una pregunta del módulo 4 que no recuerdo ahora, que por qué la función de costes totales era el precio por las cantidades, ¿no? Es decir, porque lo voy a hacer aquí. El ingreso marginal, ¿qué es? El ingreso marginal va a ser la derivada del ingreso total, pero el ingreso total va a depender de qué, mejor acordamos, ¿no? De P y las cantidades. Pero acordamos que en el caso del monopolio, eh, lo que va a variar son las P y las Q, ¿no? Entonces, yo siempre voy a derivar en función de qué, de las cantidades. Aquí el coste marginal va a ser el coste total y la derivada del coste total pues va a siempre estar en funciones de Q, ¿vale? Si yo esto lo igualo, el ingreso total, esto simplemente es, estoy igualando el ingreso marginal y el coste marginal. Y el coste total aquí es como si yo hiciera esto, ¿no? Tanta. Y entonces el ingreso total eh, el ingreso total va a ser siempre el precio por las cantidades y va a ser el coste total. Esto no me acuerdo cómo era, había que hacerlo, pero bueno, el PEC módulo, en el PEC módulo PEC 4, a ver, creo que había que escoger una, bueno, no recuerdo ahora, pero no lo tengo a mano, pero bueno, así, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver, repito, entonces así, unas cosillas ante dice el ingreso total se obtiene multiplicando el precio del producto por las cantidades vendidas o volumen de ventas, ¿vale? Que fue más o menos lo que he calculado aquí, matemáticamente he calculado eso, ¿vale? Eh, ya está. Ya está. Esto ha sido un ejemplo, creo que en su momento de aerolínea, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo 5 y un precio de 12, a medida que voy aumentando las cantidades, pues va disminuyendo su precio, ¿no? Es decir, y el ingreso marginal es la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Es decir, cuando aquí hay un momento que el ingreso marginal sea 3, el marginal sea 0 y el ingreso marginal sea menor que el coste marginal, pues ya dejará de vender, ¿no? Dejará de vender. Entonces, en resumen, nos aprendemos esto de memoria, ¿vale? Siempre el ingreso marginal va a ser igual al coste marginal. Esto se va a cumplir tanto en competencia perfecta como en en el caso del monopolio, ¿vale? Nos acordamos siempre competencia perfecta el negocio de los panes, ¿no? Es decir, no pueden tocar el precio porque si yo cambio el precio, o sea, si yo cambio el precio, la demanda varía, ¿vale? O sea, es decir, si yo cambio el precio ya me dejan de comprar, ¿vale? O sea, de total es muy elástica la demanda. Y bueno, ¿y qué más? Y abordamos que siempre la función de ingreso total, cuando esto se cruza, cuando el coste marginal y el ingreso marginal se cruzan, es porque en ese momento la función de ingreso total y coste total, el ingreso total va a ser igual al, ¿cómo es que? Jolín. El ingreso total va a ser igual al coste total, ¿vale? Pues esta es la función de coste total. Aquí ya hay ganancias, ¿vale? Son ganancias, pero no quiere decir que la empresa siga, hay que estudiarlo todo en función del coste marginal y ingreso marginal, ¿vale? Porque a medida que yo voy estudiando estas dos funciones, también se irían estudiando estas dos al mismo tiempo. Esto nos abordamos con lo mismo, la barriga esta, nos acordamos siempre que esta función de ingresos, cuando nos den una función de costes totales y nos pidan cuál es el precio, pues cuando nos den una función de costes totales y nos digan hasta qué punto debo producir o dejar de producir, pues no lo puedo saber porque no tengo la función de ingresos. Por lo tanto, usaré los costes variables, ¿no? Es decir, los costes variables medios, cuando sean mayores que el precio, pues paro la producción y cuando el precio sea mayor que el coste variable, cuando el precio sea mayor que el coste variable medio, sigo produciendo, ¿vale? Eso es cuando me den un ejercicio cuando me den un ejercicio con una función de costes totales y no me den la función de ingresos.
Pero si tengo ya la función de ingreso, si tengo la función de ingreso, simplemente es derivar la función de ingreso, contener la ingreso marginal y compararlas, ¿vale? Sí, con X cantidades y... Bueno, ¿qué más? El caso de un monopolista ya lo tenemos muy claro. Y bueno, pues nada, hala. Y nos vemos mañana. A la Madrid. A ver, se cierra esto.